Bueno, buenas tardes. Seguimos, si les parece. ¿Tienen a la vista la pantalla que dice impuesto al valor agregado? Sí, profe. Señor. Gracias a ambas. Bueno, corresponde que veamos el punto del programa que se llama imposición sobre el consumo. Hay varios impuestos que gravan el consumo. El impuesto que grava las bebidas carbonatadas, el impuesto que grava las bebidas alcohólicas, el impuesto que grava los cigarrillos, el impuesto selectivo de consumo. Y vamos a dirigir nuestra mirada al impuesto al valor agregado, que es el paradigma del impuesto que grava el consumo. El impuesto que recauda más de todos los anteriores y que, dijéramos, siendo un invento relativamente reciente de de mediados del siglo XX, se ha convertido en una pieza fundamental en la recaudación tributaria de casi todas las economías del mundo. ¿Qué es el IVA? Impuesto al valor añadido o impuesto al valor agregado, que son los nombres que recibe en otras latitudes. En primer lugar, es un impuesto directo. No mide directamente la riqueza, no mide la propiedad, no mide la renta, sino que recae sobre el consumo, es la renta consumida. El consumo como manifestación de capacidad económica. Como impuesto destinado a gravar el consumo, quien soporta la carga económica es el consumidor. Sin embargo, a pesar de que según el diccionario de la Real Academia, contribuyente es el que contribuye, y llevado a nuestra materia podríamos decir, si el que contribuye es el consumidor debería ser el contribuyente. No obstante ese uso coloquial de la palabra contribuyente, legalmente, por definición de la ley del impuesto al valor agregado, y sucede lo mismo en todos los ordenamientos jurídicos, no solo en el nuestro, el contribuyente no es el consumidor, sino que el contribuyente es el que provee bienes y servicios al consumidor. El contribuyente es el empresario, el comercio, el profesional que presta servicios. ¿Y qué quiere decir que sea contribuyente? Quiere decir que es el único que responde frente al fisco. Es el único que tiene relación de deuda con el fisco. El consumidor no tiene relación de deuda con el fisco. Si no le cobran el impuesto, no lo paga y punto. El fisco nunca lo vuelve a ver. Ejemplo. ¿Verdad que cerca de la universidad hay un lugar que venden unos cangrejos muy ricos? Una pastelería, una panadería de bollería, como dirían en España. ¿Alguno se acuerda su nombre? Hay una muy famosa que se llama La Canela, profe, pero no sé si La Canela. será eso. Sí, que vendía rollos de canela, me parece muy buenos hace muchos años, pero no sé si será esa la que usted dice. Me gusta el ejemplo. Digamos que Luis quiere comerse un rollo de canela y va a la canela y lo compra. La canela le cobra el IVA sobre su rollo de canela. En el lenguaje usual, coloquial, habitual, Luis es el contribuyente, es el que contribuyó con el 13% sobre el valor de su compra. Pero en el lenguaje jurídico, Luis no es contribuyente, el contribuyente es la canela, porque es el único deudor frente
al erario público. Es un contribuyente muy particular, es un contribuyente que tiene poder deber de traslación o poder deber de repercusión. El hecho generador de este impuesto destinado para recaer, para que sea soportado por el consumidor, el hecho generador no es la compra, sino que es la venta. Lo que hace la canela, vende rollos de canela. Pero la canela, junto con convertirse en deudor del erario público sobre el porcentaje que grava sus ventas, también tiene una potestad, un poder deber, es decir, un poder que no puede dejar de ser ejercido, un poder que debe ejercerse, de trasladar el monto de su impuesto, el monto del impuesto que la canela le debe al erario público. ¿Se entendió lo que quise decir, Luis? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Es un impuesto instantáneo. Se produce con cada venta. No tiene periodo fiscal. Se produce con cada prestación de servicios. No obstante, a pesar de que su naturaleza, la naturaleza del hecho generador, es que el transcurso del tiempo es despreciable, es apenas el tiempo entre que Luis se antoja y pide la canela, el rollo de canela, y la canela le dice, sí tengo, aquí está, pase a la caja a pagar. ¿Transcurre tiempo? Sí, pero ese tiempo es despreciable. No es jurídicamente importante. A pesar de ello, la canela está obligada a agrupar, a reunir todos los hechos generadores del mes en una declaración que sí tiene periodo. Por eso se dice en esta filmina, es instantáneo de declaración periódica. O es instantáneo, pero tiene un periodo de declaración, que en el caso del IVA es un periodo mensual. Acumula, reúne, junta todos los hechos generadores del mes en una declaración que debe presentar en los primeros 15 días del mes siguiente, y junto a esa declaración, en principio, debería pagar el impuesto que hubiera repercutido, el impuesto que hubiera trasladado a sus consumidores como Luis. ¿Se entiende? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Sí, profe, sí se entiende. El problema sería ahí más que todo si se cobrara un doble impuesto, ¿verdad? Porque le cobran, como hizo Uber al principio, que le metieron el IVA, que estaban cobrando como doble impuesto, porque le cobraban de lo que gastó y aparte ellos cobraban su impuesto y la entidad le cobraba de la tarjeta. Eso tiene relación, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Muchísima relación. De hecho, no nos va a dar tiempo en la clase de hoy, pero prometo dedicar unos minutos de la clase de hoy en 8 a los que tengan la paciencia de escucharme sabiendo que ya no entra para el examen. Dedicar unos minutos a esos servicios que se llaman servicios transfronterizos. Hay una acusación, podríamos decir, a los impuestos al consumo en general y al impuesto al valor agregado en particular, que tiende a decir este es un impuesto regresivo. Y con eso a lo que se pretende aludir es a que pesa más fuertemente sobre los más pobres, sobre los que tienen menos capacidad económica.
Dicho en otras palabras, si todo mi ingreso lo destino al consumo, si no tengo ingreso, ¿qué puedo ahorrar? Si no puedo ahorrar, obviamente tengo menos capacidad económica que el que sí puede ahorrar. Eso quiere decir que este tributo pesa sobre la totalidad de mis ingresos. Supongamos que Luis y yo tenemos los mismos gustos alimenticios y ambos nos gastamos 50,000 colones al mes en comida. ¿Te parece, Luis? ¿Estás dispuesto a comer lo mismo que el profesor? Sí, profe, Claro. me parece. Aunque 50,000 está raro. Es como 3 veces más, dos mínimo. Como 2 veces más, como 100,000. Depende, pero digamos que sí. 50,000 está bien. Bueno, ok, 50,000. Vamos a poner 100,000 para efectos de más facilidad con los cálculos. 100,000 colones. Pero Luis no solo tiene ingresos de 100,000 colones, como el profesor, que solo tiene ingresos de 100,000 colones. Entonces el profesor gasta la totalidad de sus ingresos, en mi ejemplo, gasta la totalidad de sus ingresos en la comida. Mientras que Luis gasta solo la mitad de sus ingresos en la comida. Por tanto, suele decirse, los que tienen menos ingresos terminan aportando más al erario público en proporción a sus ingresos con un impuesto que grava el consumo. Ese tipo de análisis, ese tipo de afirmación es perfectamente válido desde las ciencias, desde la ciencia económica. Es perfectamente válido desde la sociología. Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista exclusivamente jurídico, no es correcta esa afirmación. Lo que es correcto es que es un impuesto proporcional. Es un impuesto que grava en la misma proporción, aumente o disminuya la base imponible. Regresivo o proporcional está puesto entre signos de pregunta en esta filmina, porque lo que queremos decir es la regresividad puede ser sociológica, puede ser económica, pero no es jurídica. Desde el punto de vista jurídico, este es un impuesto proporcional. Luego veremos que hay algunas herramientas, algunos instrumentos que sirven para darle más progresividad al impuesto proporcional. Pero por el momento, suponiendo que fuera una tarifa única, una tasa única del impuesto para todas las bases imponibles, sería proporcional no regresivo si usamos este término en el ámbito jurídico o desde el ámbito jurídico. En segundo lugar, este tributo tiene por aspiración, tiene la pretensión de ser neutro. ¿Qué quiere decir que tiene esa pretensión? Quiere decir que ninguna decisión económica, ninguna decisión del consumidor debería verse afectada por el impuesto. Esto es, si yo escojo irme en Uber o escojo irme en taxi, debería ser por otras razones que no fueran el tributo. Ya nos dijo Luis que hace algún tiempo, al principio, se cobraba doblemente el impuesto al valor agregado en los servicios de Uber. Por tanto, si fueran del mismo rango de precios, Uber y el taxi convencional, y en uno se cobrara el doble del impuesto, o en el otro no se cobrara impuesto, en el servicio de transporte de personas no se cobrara el impuesto no sería neutro, el impuesto inclinaría la decisión donde
tuviera menos costo económico. Dicho en otras palabras, los costos incorporados al consumo no deben ser diferentes para bienes equiparables o para servicios equiparables. Otro ejemplo que puede venirnos al caso. Yoplait, los yogures de Yoplait se producen, bueno, o se producían, no sé si siguen produciéndose ahí, se producían en Nicaragua. Y su competencia, los yogures que produce Dos Pinos, se producen en la planta del Coyol de Alajuela. Pues bien, el IVA pretende ser neutro en el sentido de que la decisión de escoger Yoplait o Dos Pinos no tenga ninguna influencia proveniente del impuesto. Yo puedo escoger uno u otro, pues porque uno me parezca que está más fresco, o porque uno me parezca que tiene mejor sabor, o que tiene menos aditivos, o porque me cae mejor porque tiene menos lactosa, o por razones que no tienen que ver o que no deberían tener que ver con el impuesto al valor agregado. También pretende ser neutro respecto de la longitud del ciclo de fabricación y comercialización. Cuando la economía era menos desarrollada, el ciclo era más corto. Esto es, el dueño de la finca que tenía vacas, tenía la tenería, curtía los cueros, quizás se los vendía ya procesados al zapatero y el zapatero se lo vendía al que compraba los zapatos. Pero conforme la economía se ha ido tercerizando, conforme ha ido evolucionando, conforme ha ido creciendo la actividad económica en especialización, el dueño de la finca quizás no la cultiva él o no la explota él, sino que la alquila. El dueño de las vacas quizás solo atiende la primera parte, que es desde que nacen hasta que se vuelven ternerillos. Después se la pasa a un productor de pienso que a lo mejor puede o tiene más capacidad de producir un cuero más sano. Después se la vende al matadero. El matadero procesa la carne y le vende el cuero a la tenería. La tenería le vende al mayorista esos cueros. El mayorista se lo vende al minorista. El minorista se lo vende a la fábrica de zapatos. El zapato se lo vende al mayorista de calzado y el mayorista de calzado se lo vende a la tienda. Con lo que quiero decir es que el ciclo de fabricación y comercialización tiene más actores en el siglo XXI que en el siglo XX. Y por supuesto, muchos más actores entre más atrás en la historia nos vayamos. Pues bien, la pretensión de neutralidad del IVA es que la longitud del ciclo de fabricación o comercialización no se ve afectada por el impuesto. Con los viejos, no el nuestro, pero con los viejos impuestos que gravaban las ventas, no nuestro viejo impuesto de ventas, que era un impuesto al valor agregado limitado, pero era un impuesto al valor agregado. Los viejos impuestos, como en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización pesaba el impuesto, eso quería decir que se incorporaba al precio y el siguiente en el ciclo de fabricación y comercialización compraba más caro porque cobraba con el impuesto y a su vez cuando vendía tenía que cobrar más y el impuesto según la longitud del ciclo tenía un efecto campana. Entre más cerca estaba el consumidor era mayor, se iba incrementando la base imponible. Pues bien, ese fenómeno de campana pretende la estructura del impuesto al valor agregado que no se produzca
en este tributo. Y pretende hacerlo mediante dos herramientas. En primer lugar, con lo que ya mencionábamos como poder deber de traslación. Ese impuesto no grava a la teneduría, no grava al mayorista de cuero, no grava a la zapatería. Cada uno de ellos tiene el deber de trasladar el impuesto al siguiente en la línea de fabricación y comercialización. Y por ese mecanismo de trasladar, cada uno se lo traslada al siguiente hasta llegar a alguien que ya no puede trasladárselo a nadie porque es el consumidor. A través de la empresa o de las empresas, a través de los intervinientes en el ciclo de fabricación y comercialización, se llega al consumidor. Y la segunda herramienta que permite la neutralidad es el mecanismo de créditos y débitos. No es el único, pero es el mayoritario. Hay otros mecanismos, por ejemplo, que cada contribuyente pueda calcular el impuesto que pagó y atribuírselo a las unidades vendidas. Pero en Costa Rica, y me atrevería a decir que en el más del 90% de los países del mundo que tienen un impuesto, se utiliza lo que se ha dado en llamar deducción financiera. ¿Qué quiero esto decir? Yo tengo crédito por mis compras y tengo débito por mis ventas. Si yo soy la zapatería, tengo crédito por los zapatos que le compré al fabricante de zapatos y tengo débito por los zapatos que le vendí a los consumidores. Y cuando presento mi declaración, compenso créditos y débitos. Esto es, le entrego al fisco únicamente la diferencia entre el impuesto que pagué respecto del impuesto que cobré. ¿Se entiende? Jimena, ¿entendiste lo que acabo de decir? Sí, profe. Gracias. Estos dos mecanismos, poder deber de traslación y mecanismo de deducción financiera mediante créditos y débitos, son los que dan sustento a la afirmación de que el impuesto es neutro o pretende ser neutro. Las siguientes filminas están tomadas de una presentación que hizo el Ministerio de Hacienda a los diputados en el 2018, cuando antes de que se aprobara la ley 9635, que estableció el impuesto que actualmente nos rige en materia de impuesto al valor agregado. Por eso está tomada directamente, creo que no le hice ningún ajuste. Es una explicación de los técnicos de Hacienda a los diputados, para que hasta los diputados entendieran cómo funciona este tributo. La primera pregunta que se hacían los que exponían esto a los diputados es la diferencia entre el impuesto de ventas, nuestro viejo impuesto de ventas, el que estuvo en vigor hasta el 2018, bueno, principios del 2019. ¿En qué se diferencia ese impuesto de ventas respecto del IVA? La primera afirmación que hay que hacer es que el impuesto de ventas gravaba la totalidad de los bienes y el IVA gravaba no solo la totalidad de los bienes, sino la totalidad de los servicios. Antes de la ley 9635, los servicios estaban gravados únicamente de manera excepcional, no de manera general. Había algunos servicios y la gran mayoría de bienes
las compraventas de bienes estaban grabados con IVA, pero solo algunos bienes y servicios. El primer cambio de la ley 9635 fue generalizar hacia los servicios el impuesto. Decían los técnicos de Hacienda, el impuesto debe ser general a todos los bienes y a todos los servicios para mejorar el control. No puede haber ningún bien o ningún servicio que esté exento. O deben ser la minoría, la exigua minoría, para mejorar el control de toda la economía. Si dejamos sectores, por ejemplo, el sector médico, el sector de servicios médicos, si quitamos sectores, por ejemplo, el sector de educación, entonces hay partes importantes de la economía que quedan fuera del control del erario público, y eso no solo afecta IVA, sino que afecta también renta, afecta también a toda la economía. El impuesto se caracteriza porque el último de la cadena paga el impuesto. Los intermedios aplican crédito fiscal por los impuestos pagados en los insumos, pero el último de la cadena, que no tiene a quién repercutirle, como él consume, ya no le puedes repercutir o trasladar el impuesto a nadie más, ese termina pagando la mayor parte, la totalidad del tributo que recae sobre el valor agregado en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización. Cuando llega al último, ya llega la totalidad del valor agregado. Ya no llega la vaca, ya no llega el cuero, ya no llega, sino que lo que llega es el zapato listo para ser consumido. En el caso de bienes exentos, y esto fueron muy enfáticos los técnicos de Hacienda, no se pueden aplicar créditos. Si yo vendo exento, por ejemplo, si yo vendo bueno, el ejemplo que estaba pensando no me sirve. Si yo vendo exento, pero por una exención objetiva, esto es de la cosa, y no una exención subjetiva, es decir, por quién me compra, entonces no puede aplicarse créditos. Cuando se aprobó la ley, todos querían estar exentos. Una vez aprobada la ley, algunos dijeron, no, yo no quiero estar exento, yo quiero estar grabado porque ya no tengo créditos, me sale económicamente mucho más caro estar exento que estar grabado porque no puedo repercutir. Este concepto de IVA personalizado que aparece en la filmina es un concepto, ¿cómo llamarlo?, político, para que tragáramos el IVA o la transformación del impuesto de ventas en IVA. La idea de ese IVA personalizado es cobrar el impuesto a todos y devolver el fruto del impuesto, lo recaudado con el impuesto, a la población de menores ingresos. Un ejemplo de aquellos años podía ilustrarnos lo que querían decir los técnicos de Hacienda. Si está exento el consumo de arroz, y la razón de que esté exento el consumo de arroz es porque está en la canasta básica, y esto lo que quiere decir es que el gallo pinto forma parte de los alimentos básicos del costarricense. Si el arroz está exento de IVA, porque está en la canasta básica, no hay manera de distinguir entre los que tienen pocos ingresos y solamente compran arroz
por motivos de subsistencia, no hay manera de distinguirlos de los que compran arroz para hacer risotto italiano o para hacer una paella valenciana, que quizás podríamos decir son consumos de personas con mayores ingresos. Al exonerar el arroz, exoneré tanto a los de poco como a los de mucho ingreso. Cuando se cobra también al arroz el impuesto al valor agregado, pero se le da un subsidio a las capas de la población de menores ingresos, en lugar de la exención se les da un subsidio, entonces sí se les beneficia. Entonces podemos decir, este sí es un IVA personalizado. Por supuesto que hay alguna crítica que puede hacerse a ese sistema, y la crítica típica, obvia, es decir, se causa dependencia de las poblaciones, se causa clientelismo de esas poblaciones de menores ingresos y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad con ese subsidio versus una exención. Pero es lo cierto que es un mecanismo mucho mejor de redistribución de ingresos el subsidio que la exención por vía de canasta básica. Decían los técnicos de Hacienda, decían los proponentes de la legislación, que si se divide la población en 10 partes, en 10 deciles por su ingreso, a los 4 primeros deciles, es decir, a los 4 deciles de menos ingresos, se les devolvería el impuesto mediante un mecanismo electrónico de pago. Dicho en otras palabras, mediante una transferencia automática, un subsidio automático desde las cuentas del Ministerio de Hacienda a favor de los beneficiarios de esos ingresos. Se supone que así está funcionando en la actualidad, con limitaciones y con motivos de queja y críticos que pudiéramos hacer. Dicho en otras palabras, decían quienes proponían en aquel entonces el proyecto de ley, hoy ley del impuesto al valor agregado, el 40% de menos ingresos de los hogares no se verían afectados por el IVA. Entonces, recuerden que esto es una presentación para efectos políticos a los diputados. ¿Qué otras ventajas? En primer lugar, reduce al mínimo los errores de exclusión o de inclusión. Por ejemplo, está muy en boga en este momento el que algunos bienes, por ejemplo, toallas sanitarias femeninas, deberían estar exentas del impuesto al valor agregado. Dicho en otras palabras, hay algunos bienes, algunos servicios que pueden ser consumidos por personas que no por su capacidad económica, sino por su condición de varón o mujer. Y si tomamos en cuenta que la pobreza tiene en Costa Rica, como en muchos otros países, rostro de mujer, el hacerlo personalizado, el no tener una canasta básica para todo el mundo, sino tener un subsidio para aquellos que lo necesiten, en la medida en que lo necesiten, reduce los errores de inclusión o exclusión en esa canasta básica.
cuando se aprobó la penúltima canasta básica, había mucha discusión sobre que se habían incluido un tipo de toallas femeninas que la mayoría de las mujeres no usaban. Mientras que la que sí se usaba más se había dejado grabada. Errores de inclusión o de exclusión. Otro típico error de inclusión o de exclusión es que se habían considerado bienes de lujo los alimentos que tenían menos calorías y que tenían, digamos, más saludables. Y que decían, bueno, pues si los excluimos de la canasta básica, los alimentos saludables, estamos condenando a los pobres, a la gente con menores ingresos, a comer poco sano, a comer no sano. Pues bien, esos errores de exclusión o de inclusión se evitan por un subsidio, permitiendo a la gente, permitiendo a las personas que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones de consumo. En segundo lugar, decían los proponentes de la medida, de la legislación, reduce la pobreza medida por ingresos, claro, porque si el ingreso es hasta una determinada suma y a eso le añado un subsidio, pues saco a una parte importante de la pobreza medida exclusivamente por los ingresos. Al sacar del mecanismo compensatorio las exoneraciones, se cierran portillos para la evasión. Como el subsidio se deposita en una cuenta bancaria, se contribuye a la bancarización y a la formalización de las transacciones. Dicho en otras palabras, el censo económico de los habitantes del país, por estar vinculado a una cuenta bancaria, se convierte en algo mucho más transparente para los economistas, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo, para los diputados. El viejo sistema de exenciones, por razones que es un poquito largo explicar en esta clase, producía costos. Esos costos se eliminan si se generaliza el impuesto y se generaliza el subsidio. Contribuye con estabilidad de precios y competitividad de las empresas. Esta afirmación probablemente con pinzas, seguramente habrá algunos o habrá muchos que podrían haberla contradicho. También permitiría devolver más al primer decil, devolver en promedio a los deciles 2 y 3 y devolver menos al decil 4. Es decir, podría ajustarse el subsidio según la necesidad de cada decil. Y eso sería una herramienta mucho más importante en la reducción de la pobreza extrema. ¿Qué proponía la ley en diciembre del 2018? 24 meses para su puesta en funcionamiento, es decir, diciembre del 2020. La devolución se haría de manera electrónica, de acuerdo con los promedios de consumo que determine el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y la selección de los beneficiarios se hará a través de la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, que tiene esas siglas SINIRUBE, y que de manera internacional suele considerarse que es un registro bastante bien llevado, bastante bueno en comparación con los de otros países de América Latina. No soy técnico en la materia, no tengo opinión sobre si está bien o mal llevado, pero eso es una opinión que he oído de más de una fuente. El IVA, decían los proponentes, introduce una cantidad mínima de exoneraciones, en concreto exoneraciones en los insumos agrícolas o de pesca, trigo, sorgo, frijol de soya, porque esos son elementos que se utilizan para producir piensos y alimentos para los animales, fruta, almendra de palma aceitera. Después exonera
la introducción o importación de algunos bienes, sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis auditivas, etcétera. Todo lo que es de ayuda técnica o servicio de apoyo a personas con discapacidad. También exonera en la propuesta la educación privada. Finalmente esa educación privada fue gravada con un mínimo, que me parece que es el 2%, una tasa diferenciada, una tarifa diferenciada. No quedó enteramente exenta. Se exoneró el agua por debajo de 30 metros cúbicos de consumo mensual. Dijo el AIA, a mí me parece cuando menos discutible, dijo el AIA que una familia de 5 integrantes consume 27 metros cúbicos al mes de agua. Si son moderados en su consumo de agua, obviamente. Si no tienen fugas, etc. Por tanto, los diputados pasaron de 27 a 30 y dijeron 30 es el mínimo exento. Si yo consumo 31, el impuesto me grava desde el primer metro cúbico de agua hasta el metro cúbico 31. Si consumo 30, los 30 están exentos. También está exenta la electricidad por debajo de 200 kilowatts hora por mes. El alquiler mensual por debajo de un salario base, que en el año 2018 era 3.400 colones. Las hortalizas, leguminosas, arroz, pan, leche, tortillas, etc. Respecto de los servicios de salud, se hizo algo verdaderamente interesante. Se graban con la tarifa plena, 13%, pero se devuelve todo el impuesto en el caso de los servicios pagados con la tarjeta de crédito o de débito. Si yo voy donde el médico y pago con la tarjeta, en el pago de la tarjeta hay una doble operación. Hay un crédito y un débito simultáneos, es decir, uno y otro se matan. ¿Pero por qué era importante esto? Para que los médicos, los prestadores de servicio, pudieran ser, comillas, controlados por la administración tributaria. Esos servicios de salud privados era únicamente para personas físicas que los prestaran, no para la hospitalización y no para cirugías. Bastante discutible también. Y colorín colorado, el impuesto al valor agregado se ha acabado. ¿Dudas, aclaraciones, comentarios sobre el impuesto al valor agregado? Profe, ¿usted cree que pueda volver a explicar el primer beneficio como de las listas que viene? Que habló usted de un ejemplo que se exoneran las exenciones, creo que es que no entendí lo del ejemplo de las toallas sanitarias. A ver si soy capaz de... Aquí está. Ese, profe, el primero, reduce al mínimo errores de exclusión e inclusión. Sí, cuando se incluyó en la vieja canasta básica, es decir, de bienes exentos del IVA, algunas toallas femeninas, dejaron por fuera otras. Y lo que decía el colectivo de mujeres, algunas que incluyeron ya no se usan. Se usaban en el pasado, pero ya no se usan. Pues no soy capaz de decir cuáles, pues, pero desde el INAMU y de distintos colectivos dijeron, esto no está bien, están excluyendo el impuesto, están poniendo en una canasta básica
un bien que está en desuso y las toallas sanitarias que sí se usan, esas no las están poniendo. Eso es un error de inclusión o de exclusión en la canasta básica. Recuerden que el impuesto y también la exención del impuesto tienen la pretensión de ser neutros, quieren ser neutros. Es decir, el impuesto no debe ser, o la exoneración no debe ser la razón principal para que una mujer escoja una u otra toalla. No debe ser la razón principal para la que se escoja un yogurt u otro yogurt, un proveedor u otro proveedor. Si hay bienes que son de consumo inelástico, es decir, aquellos que su consumo no se ve afectado por el nivel de ingresos. Si yo tengo más ingresos, en lugar de autobús puedo pagar taxi. Y si tengo más ingresos, en lugar de taxi, tal vez puedo pagar un vehículo propio. Esos son bienes de consumo elástico o servicios de consumo elástico. Entre más ingresos tengo, voy cambiando de servicios para satisfacer la misma necesidad de transporte. En el caso de las toallas femeninas, la misma necesidad de las toallas, de ese instrumento higiénico, se puede satisfacer con unas u otras. El IVA no debe ser tal que afecte la decisión de una mujer para escoger una u otras. Pues tal vez no puedo llegar a detalles más concretos por mi ignorancia. No, profe, pero ya logré entender. Es que no le había captado que era respecto a la canasta básica, pero ya lo entendí. Más bien, muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?